vimos que hay 17 obras de la carne. Y vimos que 4 tienen que ver con los pecados sexuales, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y 2 tienen que ver con relación directamente a Dios, la idolatría y la hechicería. Vimos también que 9 pecados de esos tienen que ver con los demás seres humanos. Y también vimos que los 2 últimos, las borracheras y las orgías, tienen que ver con las drogas y especialmente con el alcohol. Hoy vamos a ver solamente 2 de esas obras de la carne. Y de verdad que yo he estado orando para que Dios pueda ser el que esté transformando continuamente nuestra vida, para poder estar bien planchados y sin mancha cuando Jesucristo venga por la iglesia. Amén. Amén. Muy bien, para referencia vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Y yo quiero que usted hasta se memorice estas obras de la carne, no para que las practique, sino para que tengamos cuidado y que el Espíritu Santo nos ayude para que en algún momento nuestros deseos de la carne nos quieran arrastrar a algo de esto, podamos estar velando y orando para que no caigamos en tentación. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Cuando uno ve esta lista de las obras de la carne, uno dice, de verdad, quizá hemos tropezado con alguna, entonces quizá no vamos a poder heredar el reino de Dios. Y uno se empieza a inquietar por eso, ¿verdad? Pero realmente todos hemos tropezado en alguna de estas obras de la carne. ¿Por qué? Porque Juan 1:10 y 1 Juan 1:10 y 2:1, mire, la palabra de Dios dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Wow, ese es un alivio, ¿verdad? Para todos los que en alguna ocasión hemos tropezado con alguna de estas obras de la carne. La palabra de Dios nos dice acá que si decimos realmente, y está hablándole a los cristianos, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Porque otra vez está la lucha entre la naturaleza caída, pecaminosa, y el deseo del Espíritu para que podamos dar el fruto del Espíritu. Realmente acá lo que está recalcando Pablo en el último pasaje que leímos al final del versículo 21, dice, y yo les amonesto, dice, que si ustedes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces acá lo que nos está hablando de una práctica, que una práctica es diferente a caer uno en algún pecado. Entonces, cuando habla la Biblia de practicar algo, está hablando de que es algo que uno continuamente lo está haciendo. Y muchas veces hay en la vida cristiana muchos pecados premeditados. Alguien puede decir, bueno, hay algunos hermanos que han dicho, bueno, fíjese pastor que yo caí en adulterio, y algunas señoritas dicen, es que resulté embarazada y no sé cómo. Yo les digo, yo sí sé cómo. Usted resultó embarazada, yo sí sé cómo, pero es un proceso
el cual muchas veces algunos hasta planifican pecar. Y entonces la Biblia dice que si nosotros pecamos deliberadamente, ya no queda sacrificio por los pecados. Entonces lo que realmente Pablo está recalcando es que aquellos que tienen una rutina de pecado y no se arrepienten, pues lo que están dando es un mensaje como que si no hubieran nacido de nuevo, como que si realmente no hubiera habido ese cambio en nuestro corazón de conocer a Jesús y ser salvo. Hermanos, el nuevo nacimiento se tiene que evidenciar, no hay otro. Se tiene que vivir, se tiene que mostrar en las diferentes actitudes de la vida, no solamente en la iglesia, en la casa. Cuando Jesús transforma nuestro corazón, hermanos, hay un cambio rotundo en nuestro corazón. Claro que empieza un caminar difícil en contra del pecado, pero ya tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Entonces se tiene que evidenciar el nuevo nacimiento. Cuando se ofende al Señor, hermanos, duele. Duele el corazón. No es porque nosotros ofendimos a nuestra esposa, a nuestros hijos, que eso duela más que ofender el corazón de Dios. No, lo primordial es acá, que cuando uno ha nacido de nuevo y por algún descuido uno tropieza, uno dice, ¿cómo pude caer en esta situación? ¿Cómo pude yo caer y ofender a mi Dios? Y eso lo lleva a tener uno dolor, y ese dolor en el corazón lo lleva a uno a arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Por eso Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero dice, y estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él tiene toda la capacidad de restaurar otra vez esa relación que se había perdido con el Padre y con Él y lógicamente con el Espíritu Santo. Ahora el problema, lo decía yo, es que cuando el pecado se vuelve un vicio, que es algo constante, cuando el pecado ya en la vida se vuelve un deleite. Y por eso dice Juan 3, 8 y 9. Vea, me gustan estos dos versículos porque dice, vea, la tercera palabra, dice, el que practica el pecado, ¿qué dice? ¿Es de quién? Ni quiere usted mencionar ese nombre, ¿verdad? Es del diablo, porque el diablo peca, dice, desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Ahora dice, todo aquel que es nacido de Dios, otra vez, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si amarramos este pasaje con el anterior que leímos, podemos ver que realmente Dios nos acepta tal como somos, pero Él nos ayuda a que nosotros no podamos seguir pecando. Fíjese que cuando leía yo estos pasajes y en los dos versículos dice el que practica. Fíjese que no dice que no es el que no cae. No dice que el que no cae. Porque si pudiéramos aplicar Proverbios, yo no recuerdo qué capítulo dice, 7 veces puede caer el justo y la otra el Señor lo levantará. Entonces, si lo aplicamos a esto, pues muchas veces podemos caer, pero el cristiano no se va a deleitar, no va a agarrar vicio de seguir pecando. ¿Por qué? Porque él le está haciendo caso a la voz del Espíritu Santo y está poniendo en él esa palabra de arrepentimiento, de volver al Padre. Tenemos la historia del hijo pródigo, que es una historia que la sabemos tal vez desde pequeños. Pero el hijo pródigo se fue a gastar toda la herencia que le dio su padre en los deleites del mundo. Pero allá, cuando ya se vio hecho pedazos, sintió esa voz de su padre en el corazón y decirle, esto no te va a traer satisfacción, vuelve a la casa de tu padre.
Y fue ese muchacho que se levantó y fue a los brazos de su padre. Su padre hizo una gran fiesta y fue algo extraordinario lo que ocurrió ahí. Entonces Dios no nos dice acá que es el que no cae. Por eso Proverbios 28:3 dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. ¿Ve? El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, los deja de practicar, dice, alcanzará misericordia. Fíjese que los pecados del corazón y los pecados del carácter son tan condenables como los demás. Cuando se promueven las enemistades, los pleitos, las iras, se está satisfaciendo los deseos de la carne, igual que lo hace el borracho, igual que lo hace el idólatra, igual el que practica la fornicación. Aquí están en la misma lista. Entonces los pecados de carácter, los pecados de corazón están íntimamente ligados también con los demás pecados que las otras personas practican y que tal vez para nosotros son escandalosos. Bueno, yo quería tomar otros pecados acá para mencionarlos, pero en esta noche solamente vamos a hablar de dos: envidias y celos. Porque las envidias y los celos van de la mano. Escuche bien, la envidia y los celos van unidas. Fíjese que estaba viendo una definición del griego, que los celos dice que significa estar caliente y entrar en ebullición. O sea, que cuando una persona es celosa, el corazón está ardiendo, ¿verdad? Por querer atrapar o por la inseguridad de perder algo que él se supone que es de su propiedad. Pero también dice que designa el rojo que sale en el rostro de una persona apasionada. Esos son los celos, así se manifiestan, que hay ese hervor en el corazón, ese deseo ardiente de no querer perder algo, de esa envidia que hay porque otro subió al puesto que yo tenía, y que está esa situación en el corazón y lógicamente se demuestra, dice, en el rojo del rostro. Pero yo traigo tal vez 4 definiciones de celos que son más prácticas. Dice que los celos es un estado emotivo que padece una persona y que se caracteriza por el miedo ante la posibilidad de perder lo que posee o tiene. Escuche, es un estado emotivo que padece una persona y que se caracteriza por el miedo ante la posibilidad de perder lo que posee y tiene. Ya sea una esposa va a ser celosa porque tiene temor de perder a su esposo, que otra se lo quite. Una chica puede ser celosa de que otra chica le quite al novio, porque no me voy a entender mal. Es que ahora se da eso también, entonces. Por perder un lugar de trabajo, por eso ocurren los celos. Por el temor de perder una persona, por el temor de perder un trabajo, por el perdón de perder una profesión, también por el miedo de perder un ministerio, y ahí vamos a ver algunas clases de celos. Entonces también es la envidia que causa que otra persona disfrute lo que yo quería. Es la envidia que causa que otra persona disfrute algo de lo que yo quería. Yo todo el tiempo he tenido el mismo puesto. Llegó otro 3 meses a trabajar y al poquito tiempo lo subieron de gerente. Pero si he sido fiel acá, ¿cómo es posible? Y empieza esa enfermedad en el corazón. Entonces es la envidia que causa
que otra persona disfrute de algo que yo quería. 3, es el temor a que otra persona sea privilegiada o preferida antes que yo. Eso produce celos. Y 4, la envidia del éxito de otro. Eso produce celos. Bueno, como celos está relacionado con las envidias, entonces le voy a dar la definición de envidias. Dice que las envidias es el sentimiento de inconformidad por el bien o la bendición que otra persona posee. Entonces los celos es el temor a perder algo. Y la envidia es ese sentimiento de inconformidad por el bienestar o la bendición que otra persona haya obtenido. Yo anoté al menos 3 clases de celos. Están los celos ministeriales, están los celos sentimentales y están los celos laborales o profesionales, que es en las 3 áreas donde nosotros nos movemos los cristianos. Celos ministeriales, celos sentimentales y celos, ¿qué le dije? Laborales o profesionales. Bueno, hablemos de los celos ministeriales. ¿Por qué surgen los celos ministeriales? ¿Por qué? ¿Sabe por qué surgen? Porque yo quiero alcanzar cierto privilegio, ¿verdad? Por no poder alcanzar cierto privilegio que otra persona tiene, otro hermano tiene. Y eso hace que yo pueda usar mi boca para hablar mal de él. Yo he visto en muchos siervos de Dios que existe el celo ministerial. No debería de ser. Hermanos, si estamos hablando del ministerio, deberíamos de ver que el ministerio es santo. ¿Y cómo puede ser posible que nosotros que queremos ser servidores de Dios sintamos envidia, tengamos temor de perder algo que yo tengo? Yo he pensado algo. Dios es un Dios que reparte sus dones como Él quiere. Reparte sus dones como Él quiere. Y Él dijo que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Dios no me va a quitar algo a mí que el Espíritu Santo me dio y se lo va a dar a hermano Nayito. Mire, yo no le puedo quitar a hermano Nayito lo que Dios le ha dado. Pero es que hermano Nayito tiene 40 años de estar aconsejando. Yo no tengo esa experiencia. Yo como quisiera, ¿verdad? Ay, y empieza esa ebullición en el corazón. ¿Por qué? Por querer alcanzar lo que otro tiene. Yo me he visto así. Hay otros más pilas que uno. Hay otros que son usados de una forma diferente a la mía. Por eso la Biblia nos habla del cuerpo, que cada dedo es diferente. Todos nuestros órganos son diferentes, pero se complementan. Y así debe ser el ministerio. Si Dios me ha dado a mí, ¿por qué voy a tener yo celo? Mire, vamos a pasar a traer al ministerio de alabanza. Ay, a veces, es que yo como quisiera adorar como hermano Alex lo hace. Entonces, como no lo puedo alcanzar, entonces mejor lo voy a criticar. Y voy a prestar mi boca de alguna forma para echarle zancadilla. Y voy a evitar a toda costa para que él pueda crecer. Yo digo, Dios me llamó a mí de pastor y punto. A otro también lo ha llamado pastor y le dio su área, punto, tranquilo. A cada uno Dios nos ha puesto en un lugar de servicio. ¿Para qué? Para que ensanchemos el reino de Dios. Entonces, a veces
nosotros vemos en las organizaciones que hay celos por determinado puesto, porque tal vez admiramos la capacidad que Dios le ha dado a otro y yo quisiera estar en ese puesto. Y entonces, como no lo puedo alcanzar, entonces uso mi boca para poder hacerle el daño. Porque recuerde, ya los celos, ahí ya cuando están gobernando nuestra vida, el Espíritu Santo se apaga y ya no le damos lugar a él. Bueno, vamos a hablar también de los celos sentimentales. Fíjese que los celos sentimentales se caracterizan por un sentimiento de propiedad. Bueno, ella al fin me aceptó como su novio, entonces ella es 120% posesión mía. Y hay de aquel que con ciega locura quiera meterse con mi novia. Dice uno, wow. Surgen desde el noviazgo. Y chicas, yo les quiero dar un consejo. Si ese novio que ustedes tienen es celoso, mejor cuídese, ore y mejor despídalo. Ay, pero sus ojos tan chulos que son. Perdone, usted no se va a casar con los ojos. Ay, pero qué cuerpo que tiene, tan esbelta. Pero al final usted no se va a casar con el cuerpo. Ese cuerpo puede tener un carácter del diablo y le puede hacer la vida imposible a usted. Entonces usted no se va a casar con el cuerpo, se va a casar con el carácter. Chicos, no miren solo lo físico. Miren lo que hay adentro en el corazón. Los celos son tan enfermizos. Estaba escuchando una noticia. Realmente cuando estaba estudiando eso me cayó una noticia de un chico de 20 años que tenía una novia, celoso 100%. Y fíjese que este chico dice que un día en un ataque de rabia empezó a golpear y a golpear a la novia. La dejó 2 días en estado de coma. Y a los 2 días la muchachita falleció. Cuando lo apresaron, la confesión que él hizo, vea, hasta la anoté acá. Él dijo, yo creo que mi dignidad estaba siendo vulnerada por las amistades que ella tenía. Y yo pensaba que esos amigos que ella tenía, también ella tenía relación con ellos. Así que yo creo que esta chica me pertenecía 100% a mí. Y por eso, mire, es un sentimiento de ebullición en el corazón. Se pierde el control totalmente. Perdió el control aquella chica que él le había dicho que le entregaba su corazón, que le amaba con todo, pero un corazón no regenerado hizo que en un ataque de celos matara a la muchachita y él se fuera por 25 años a la cárcel. Lamentablemente él se dio cuenta después y él dijo, es que no era así, mi novia solamente tenía amigos, pero yo creí que me la podían quitar. Entonces ya ve, los celos son el temor a perder algo que uno posee, pero también la envidia dice que es ese sentimiento de inconformidad por el bien de la otra persona. Celos entre esposos, ay, esos como abundan, fíjese. Abundan pero con todo. Estaba viendo un meme que llega el señor del trabajo y la esposa llega con un masking de tape a pasárselo en toda la camisa y después a ver si no traía loción de la otra chica. Hasta que después lo revisa todo, le revisa el cuello de la camisa y todo, una revisión exhaustiva. Entonces después cuando ella se supone que no ha hecho nada del otro, entonces lo abraza y lo pasa adelante. Pero por casualidad, él hubiera saludado a una muchacha que tenía a su compañera, a su mamá o a su amiga, que hubiera tenido una loción diferente a ella, seguro lío. Escuché otra noticia.
en España una vez. Una señora le cortó los genitales a su esposo en un ataque de celos. Entonces ahora vamos comprendiendo por qué la Biblia cataloga los celos, los pleitos, las envidias, igual a la misma estatura de la borrachera, de la idolatría y de la fornicación y del homicidio. Vea hasta dónde estas obras de la carne debemos de tener nosotros nuestros respetos mejor, ¿verdad? Y guardar nuestro corazón con todas ellas. Celos laborales o profesionales. ¿Sabe cuándo se evidencian los celos laborales o profesionales? Cuando nosotros nos sentimos inferiores a otros. Y eso hace que provoque celos en nosotros. Si eso nos ayudara para decir, no, pues la verdad, si cambiáramos un poquito la tónica y fuéramos gobernados por el Espíritu Santo, yo dije, yo admiro la capacidad que tiene hermano Germán, ¿va? Yo quisiera ser un día como él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, hermano Germán, ayúdeme. ¿Cómo pudo usted alcanzar ese éxito en su profesión, en su labor? De verdad, ayúdeme. Bueno, si el otro siente amenaza, entonces mejor no lo busque, ¿verdad? Pero otra vez decir, entonces yo admiro eso, entonces yo voy a tratar de ser también profesional para que un día, no que desbanque a él, sino que un día tal vez esté más o menos, tal vez en otro país, en otro lado, pero en la misma posición. No sé si me comprenden. ¿Me comprenden? Bueno. Entonces, también se evidencian cuando alguien es más capacitado que yo o cuando a una empresa prefieren a otro que a usted. Ponía el ejemplo al principio. Sí, yo llevo 15 años de trabajar en la misma empresa y con el mismo salario estoy. Y en el mismo puesto. Vino otro 3, 4 meses. Trabajó, ya ascendió a una plaza diferente y está ganando más que yo. ¿Cómo es posible que me esté pasando eso? Y ahí empieza a enfermarse el corazón. ¿Por qué? Porque dejamos a un lado la ley del contentamiento. La Biblia dice, contentos con lo que tenés ahora. Pues yo he dicho, no te dejaré ni te desampararé. Eso dice la palabra. Entonces, realmente para contrarrestar los celos laborales o profesionales, ¿sabe qué? Es bueno la ley del contentamiento. Contento con la profesión que tengo ahora. Claro, yo me puedo enfocar a prepararme más, ¿verdad? Y a veces nosotros nos quedamos, pero ¿por qué el otro, verdad? Ascendió y no nos damos cuenta, los celos nos ciegan. No nos damos cuenta que el otro es más pilas que nosotros. Que el otro es pilísimas, de verdad. Se ha sacrificado tanto, ha hecho tanto. Mire, los celos profesionales. Yo he oído a muchos profesionales, ya sea de la medicina o de la abogacía, hablar de sus colegas, criticarlos. ¿Por qué? Porque veo que ellos tienen más gente que yo. Tenemos un amigo que tiene su buffet profesional y parece que piedra tuviera porque todo el mundo lo va a buscar. Y ahí está que un día dijo, es que acabo de hacer 80 escrituras y es que acabo de hacer esto y el otro. Y ha hecho un montón de plata. Pero los profesionales, sus colegas, ahí enfrente le fueron a poner una manta. Oferta. Escrituras a tanto. Y a la par otra competencia. Hermanos, no debe ser así. En el mundo que sea así, pero los hijos de Dios debemos de ser luz. Debemos ser totalmente diferentes. La Biblia dice que nos alegremos cuando a otro le va bien. Pero cuesta, ¿va? Es que esta carne, dice uno, ¿va? Entonces, cuesta. Pero otra vez, son tan enfermizos los celos laborales como los celos ministeriales y como los celos sentimentales. Vea, cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de esta parábola de los jornaleros que está en el capítulo 20 de Mateo.
Y no voy a explicar en sí lo de la parábola, sino solo quiero llevar a usted a que vea una situación laboral que a mí me llamó mucho la atención. Fíjese que el dueño de la viña dice que salió a contratar unos trabajadores. Y dice que les dijo, bueno, ustedes van a trabajar conmigo, convinieron en el salario, no sé si hicieron un contrato o no, pero el horario laboral en Israel era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El trabajo de 12 horas, así que no se queje usted con trabajo de 8 horas, ¿va? En Israel, 12 horas. Entonces, bueno, ellos convinieron y entraron en el negocio y empezaron a trabajar. Y ahí salió el dueño de la labor. A las 9 de la mañana encontró a algunos por ahí. Miren, les dicen, ¿no quieren ir a trabajar a mi labor? Y ellos dijeron, sí, y les voy a pagar lo justo. A las 12 del día salió otra vez y encontró a otros que estaban ahí. Dice que los contrató y se los llevó a la labor para que lo ayudaran. A las 3 de la tarde sale otra vez y encuentra a otros y les dice, yo le voy a pagar lo justo, vénganse a trabajar. Se fueron. Y a las 5 de la tarde, cuando solamente faltaba 1 hora de trabajo, salió todavía y les dice, ¿ustedes quieren trabajar? Y los otros dijeron, sí. Bueno, vamos a ir a trabajar 1 hora. ¿Va? Se fueron a trabajar la hora. A la hora de pagarles, dice que el dueño de la labor, del viñedo, llamó a su contador y le dijo, bueno, hay que pagarles. ¿Va? Les pagó y empezó por los últimos. Y les pagó lo mismo que los que trabajaron 12 horas. Y ahí viene, ¡ala! ¿Cómo es posible? Esto es injusticia. ¿Qué es lo que me está haciendo este patrón? Este patrón no es nada bueno. ¿Cómo es posible que aquel que trabajó 1 hora le esté pagando lo mismo que nosotros llevamos sol de sol a sol? Trabajamos 12 horas. ¿De verdad esto es injusticia? Y renegaron. ¿Qué les dice el dueño de la viña? Jesús está contando esta parábola. A mí me gusta que protestar. Dijo al dueño de la viña, pero si ustedes convinieron a trabajar conmigo esto, y lo demás, perdonen, a ustedes no les importa, porque yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera. Ustedes convinieron a trabajar conmigo. Y el versículo 15, fíjese que dice, lo voy a leer literal: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, dice el dueño de la viña. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Pero ahora vea la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿te pones, acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso? La otra versión dice ¿qué? Envidia. Entonces van entrelazadas. Tú tienes envidia y acá dice, tú te pones celoso porque soy bondadoso con otros. Vea, ¿acaso no hay un celo laboral allí? De tratar injusto a aquel. Pero si ellos convinieron, decir, nosotros estamos de acuerdo, ya nos fijaste un salario, un denario, y nosotros vamos a trabajar 12 horas. Pero cuando vieron la bondad del Señor, del dueño de la viña, ellos dijeron, ¿cómo es posible? ¡Qué injusticia! ¿Usted no ha escuchado algo de eso por allí en las empresas? ¡Qué injusto es mi jefe! Mire, eso es señal de envidia. Eso es señal de celos. Pero los miro muy callados, entonces mejor voy a ir a otro tema. Fíjese que también en la Biblia encontramos cantidad de pasajes que nos hablan del celo y la envidia. Vayamos a Génesis 4, no lo vamos a leer por el tiempo. Cuando Caín mató a Abel, ¿por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Por envidia que a su hermano Dios le había recibido la ofrenda. Y él dijo, ¿por qué a mí no? Y ¿sabe qué? Otra vez entró la ebullición, lo que dije al principio. Se puso rojo. Y cuando estaba planeando matar a su hermano, el mismo Dios viene y le dice, Caín, tal vez en otras palabras, ¿por qué estás tan envidioso de tu hermano?
Si tú hubieras hecho lo bueno, tu hermano hizo lo bueno, pero tú no hiciste lo correcto. Si tú hicieras lo bueno, no estarías así. Pero ahora el pecado está delante de ti como un león para agazaparte y destruirte. Pero sobre todo, tú puedes dominarlo a él. Tú puedes dominar esos celos, esa envidia que sientes de tu hermano. Y hablándole el mismo Dios, ¿qué hizo? Cerró sus oídos. No escuchó la voz de Dios. Y en las primeras se tronó a su hermano. Lo mató. Un ataque de celos, de envidia, porque él había hecho lo correcto. ¿Recuerda de José? ¿Por qué fue vendido a sus hermanos? Es que su papá cometió el error de papá. Padres, no hay que tener hijos preferidos. A todos hay que medirlos con la misma vara. Ay, no, que la nena no le voy a pegar porque no, si es malcriada igual que el otro, pues. Tienen algas también igual que su varón para que usted le dé paleta. Entonces, hermano, no es bueno hacer esa distinción, esas preferencias. Se arruina el corazón de ellos. Los hermanos de José tenían arruinado su corazón. ¿Por qué? Porque su papá dice que le había hecho una túnica de colores. Y los demás dijeron, ay, ¿por qué a mí no? No tenían la revelación de que hoy tenemos nosotros, de los celos y las envidias. ¿Y sabe qué dijeron? Mejor matémoslo. No, dijo, yo creo que fue Judá o quién es. Ay, no recuerdo quién. Digo, ¿quién fue? Rubén. Rubén dijo, ay, no, mejor no lo matemos. De todas formas, mi hermano, mejor lo vendamos. Ah, pero mire, era lo mismo. Matarlo disfrazadamente, ¿va? Lo vendieron a una caravana de los ismaelitas y se lo llevaron a Egipto. ¿Para qué? Para nunca volverlo a ver. ¿Qué hizo? Ese ataque de celos, que lamentablemente el papá lo provocó, pero ellos no cuidaron su corazón. Bueno, ¿cómo ser libre? Y con eso quiero terminar. Tengo 4 puntos para ser libres de los ataques de celo y las envidias. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, dice, y toda obra ¿qué? Perversa. No. Entonces, cuando uno tiene un corazón celoso e envidioso, lo que está haciendo uno es sacando esa obra perversa que hay en el corazón. Entonces, hermanos, que quede marcada en nuestra vida que los celos y las envidias son igual que el adulterio, que la fornicación, que la idolatría, que la hechicería. Van al mismo nivel. Y recuerde, yo dije que no es que no podamos caer ahí. No, podemos caer ahí. Pero otra vez tenemos que reaccionar y decir, no, yo me voy a arrepentir. Y ese es el segundo paso. El segundo paso es, saber que esta es una obra perversa. 2, reconocer que tenemos ese problema. A veces nos cuesta reconocer en el corazón los problemas que tenemos. Y, hermanos, de verdad, eso es algo tan indispensable. Reconocer uno una debilidad que tiene. 3, confesarla como pecado. Y eso nos va a llevar a arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y empezar a darle lugar al Espíritu Santo. Porque escuche, nosotros no podemos dar el fruto del Espíritu si tenemos un corazón así. ¿Qué vamos a dar? Hay una barrera en el corazón entre nosotros y Dios que no nos deja ser libres. Número 3 es confesar su pecado y que eso nos llevará al arrepentimiento. ¿Nos ayudan, por favor? Y 4, si usted no lo puede superar por usted mismo, busque ayuda. Mire, aquí está el pastor Naito, él es bueno para regañar. No, ya no van a venir, va. Es muy bueno para aconsejar. Estamos los pastores, estamos los ministros. Algo se puede hacer. El asunto es que usted reconozca que es una obra perversa, los celos, las envidias.
Dos, que reconocer, sí, yo tengo ese pecado. Eso nos va a llevar al reconocerlo, a confesar nuestro pecado, a arrepentirnos. Y si no, nosotros no podemos así, para eso estamos los hijos de Dios, para ayudarnos. Busque ayuda. Si usted no puede superar eso, busque ayuda, por favor. De verdad, Dios quiere que usted viva en libertad. Y escuche, así como el fruto del Espíritu Santo se va a ir manifestando gradualmente, entre más lo busquemos, más amor vamos a dar. Entre más lo busquemos, más paciencia vamos a tener. Entre más lo busquemos, más mansedumbre vamos a tener. Pero también, si no cortamos los celos y las envidias, van a crecer también. Y después van a ser un monumento en el corazón que nos puede llevar a hacer locuras. Entonces, Dios nos está hablando para que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Recuerde, todos caemos en alguna de las obras de la carne. El asunto es no quedarnos allí. Ese es el punto. Y si no se tiene ese cuidado, se va a caer en una práctica constante. Ya va a ser una forma de vida. Como en muchos matrimonios, solo están contentos cuando están peleando. Es triste, ¿no? La vida es para vivirla, gozarla con la bendición de Dios.